encontró y la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios en el brillo, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo resucitado y victorioso esté siempre con ustedes. Pidamos perdón a Dios para poder celebrar bien esta Santa Misa. Y veo que están trayendo agua. Si me quieren traer un frasco de agua. Eso es para bendecir, ¿no? Sí, quiero uno nomás. Ok, pequeño. No alcanza. Porque voy a utilizar eso para rociar a la gente con agua bendita. Ahorita vamos a tomar una pausa para bendecir el agua que traen. Entonces, si tienes un galón o algo así, lo pueden alzar. Pedimos, Padre, que bendigas el agua que traemos a esta Santa Misa. Esta agua y todo el agua que traen a la Santa Misa. El agua es tu elemento, Señor, que refleja vida, simboliza vida, porque el agua vivifica. Pedimos que esta agua adquiera ese poder a nivel espiritual, de forma que puede vivificarnos espiritualmente, renovando nuestro bautismo. Igual el agua sirve para limpiar, para bañar, para purificar. Pedimos, Señor, que este agua adquiera ese poder a nivel espiritual también de purificarnos. Sobre todo teniendo una conciencia arrepentida y deseosa de reconciliarnos contigo, que este agua sea instrumental en eso. Eso pedimos en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendecimos el agua que todos ustedes traen. Y mientras cantamos el Señor ten piedad, voy a rociarles con un poco de agua bendita, que como digo, refleja su bautismo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y ahora sí, hoy vamos a recitar el Gloria durante la Cuaresma. No lo pronunciamos, pero hoy, gracias a Dios, llegamos. No, vamos a decirlo usted. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna. Por la acción renovadora de tu Espíritu,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principios en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo había constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que en cuanto crean en él, reciban por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: este es el día del triunfo del Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto a su vida, está escondido con Cristo en Dios. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a la oveja salva, a Dios y a las culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla y,
Muerto es el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor, glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda. Ahí veréis los tuyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, resucitó, 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 al resucitó, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, 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 resucitó, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices Pascuas a todos, felices Pascuas. Jesús vive, esperanza de nosotros, razón de seguir luchando. Jesús vive, Jesús ha conquistado a nuestros enemigos. Felicidades a ustedes. Hoy es la fiesta de nosotros. La fiesta de Pascua es fiesta de nuestra resurrección, ¿verdad? Porque si Jesús se queda muerto, pues no hay vida después de esta vida. Y los 80 años que Dios te da, o los 70 o los 50, sería lo único. Pero no, resulta que Jesús es más poderoso que la muerte y Él es nuestro hermano mayor. Él ha abierto la puerta del cielo. Él ha resucitado incluso corporalmente. ¿Y por qué estamos tan seguros? ¿Cómo estamos tan seguros de esto ustedes? ¿Por qué apuestan tanto? Ustedes podrían estar dormidos esta mañana. Nos están mirando por televisión también. Todos podríamos estar con la cobija bien pegada todavía y está rica la frescura de esta hora del día, pero ustedes se sacrificaron ese descanso y vinieron a misa. Han hecho muchos sacrificios en sus vidas por Jesús, por su fe en Jesús. ¿Por qué sacrifican tanto ustedes? Y otras personas han sacrificado mucho más, ¿verdad? Bueno, les digo por qué lo hago yo. Por una de las razones es el testimonio
de los apóstoles. ¿Por qué creo yo en la verdadera, histórica, cierta, indudable hecho histórico de la resurrección de Jesús? Porque los apóstoles prefirieron ustedes morir antes de negar lo que vieron con sus ojitos, lo que ellos vieron con sus ojos. No se les olvidó eso nunca en sus vidas. Juan duró años, más que los otros apóstoles. Duró él posiblemente otros 50 años antes de morir. Y él tuvo que aguantar ser exiliado a una isla desértica, Patmos se llama el lugar, y luego vivió con la mamá de Jesús también un tiempo en Éfeso, pero fue exiliado a Patmos por años. Pero los demás apóstoles, de los 11 fieles apóstoles, 10 fueron matados, y cada uno de esos 10 apóstoles pudieron haber dicho, antes de que los verdugos los torturaran y mataran, pudieron haber dicho: ¿sabe qué? Siempre no es cierto. Siempre no es cierto. Jesús no resucitó. Jesús no resucitó. Y podían haberse rescatado en ese momento. Podían haberse salvado la vida, o como dicen los mexicanos, salvarse el pescuezo. No habrían muerto, no los habrían matado, pero no podían negar lo que habían visto con sus ojos. Estaban seguros, vayan, no estaban dudando, porque si yo dudo de algo, no me arriesgo la vida por esa cosa dudosa, ¿verdad? Si tengo una duda sobre algo, sí, ¿verdad? Pues no me arriesgo. Entonces ellos estaban seguros, tocaron a Jesús, conversaron con él, comieron con él, vieron su rostro resplandeciente. Era el mismo Jesús, pero tenía un cuerpo glorificado. Su testimonio está claro, que pudo pasar por una puerta aunque estaba con candado, que apareció ya no todo lleno de llagas, porque habría sido una cosa repugnante tal vez si hubiera estado todo lleno de llagas y sangre como lo dejaron los soldados romanos, pero sí apareció con 5 llagas todavía. Él, por su sabiduría y amorosa, decidió sanarse completamente, porque ya no estaba sangrándose y no estaba sufriendo, no le dolían las llagas, podía mover las manos con agilidad, podía caminar bien, pero en sus pies y en sus manos los apóstoles vieron, y en su costado también, vieron las llagas ocasionadas por los clavos y por la lanza del soldado Longino, así se llamaba el soldado que había traspasado el corazón de Jesús con esa lanza. Entonces, apóstoles, estaban tan convencidos los apóstoles que ellos fueron predicando y arriesgándose la vida. Ya tenían nombre de ser discípulos de Jesús, podían haberse escondido para no arriesgarse la vida, pero hicieron todo el contrario. Fueron a los 4 vientos predicando: Jesús resucitó, Jesús es Dios. No nos importa que en el Imperio Romano, que en este régimen político es peligroso lo que estamos diciendo, porque tenían por Dios al César Augusto. Decían que el César era el hijo de Dios y por lo tanto un Dios, el que estaba en Roma. Entonces decir que Jesús es hijo de Dios y Dios lo pone en competencia con el César Augusto, y muerte segura para los que afirmaban que Jesús era el único verdadero Dios y también a la vez siendo hijo de Dios, pues muerte segura. Sin embargo, no podían afirmar que habían otros dioses ya. Ya no hay más dioses salvo Jesús, Hijo del Padre, uno con el Padre, un solo ser en la Santísima Trinidad. Testimonio de los apóstoles. La Biblia nos da motivos para creer en la resurrección de Jesús, pero
Pero esa Biblia también está testimoniada por la iglesia primitiva. Y no solamente los apóstoles, también las santas mujeres, también los muchos discípulos de Jesús, y también los convertidos por el Espíritu Santo y por los apóstoles. Esa primera generación de conversos. Vamos a escuchar en estos días del libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a escuchar de la historia de la iglesia. Ustedes saben que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son biografías de Jesús, pero el libro de Hechos de los Apóstoles, que en el Nuevo Testamento es el libro que sigue a San Juan, ¿verdad? Para que sepan un poco de la Biblia esta mañana. Si quieren leer el Nuevo Testamento van a comenzar con Mateo, luego Marcos, Lucas y San Juan. ¿Y qué es lo que sigue a San Juan? Hechos de los Apóstoles. Ese libro ya no es biografía de Jesús, es biografía del cuerpo místico de Jesús. Es biografía de la iglesia primitiva. Y en ese libro, fruto de la resurrección, vemos que en un momento dado 500 se convirtieron en un solo día. De una sola vez 500 personas se hicieron cristianos y vieron a Jesús. Dice la palabra de Dios que 500 personas vieron a Jesús. Miles fueron convertidos por los apóstoles, miles y miles, y miles por el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero aparte de los 12 apóstoles y las santas mujeres, en un momento dado 500 personas vieron a Jesús resucitado, con su cuerpo, con sus llagas, que ya no sangraban, que ya no le dolían, que ya no tenía su cara todo desfigurada por los golpes. Lo vieron muerto en la cruz. Lo vieron tan desfigurado que cualquier persona habría dicho, si este no se muere ahorita, se muere porque se muere de tantas llagas. Lo vieron así, una persona moribunda, un cuerpo muerto, un cuerpo desclavado de la cruz y cargado como peso muerto y enterrado por días, pero luego lo vieron con vida otra vez. Y ese testimonio es la base de la fe de toda la iglesia primitiva que aparece en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Miles y miles se hicieron cristianos en esos primeros años. Cada uno de ellos tomando un riesgo, porque sabían, al hacernos cristianos, no podemos adorar a los dioses falsos del Imperio Romano. ¿Qué tal si nos cachan? ¿Y qué tal si nos ponen ante una imagen de el dios de Quetzalcóatl, ¿verdad? En el caso de los aztecas, o algún dios falso de los mayas, hablando de tiempos ya del descubrimiento de América, o algún dios falso de los que tenían los franceses, o los que tenían los que vivían en la península ibérica, en lo que ahora es España, o en África del Norte. Habían dioses falsos por todo el mundo, y sobre todo en el tiempo del Imperio Romano, la religión y la política estaban de la mano, de forma que estás en contra del régimen político si estás en contra de los dioses del régimen político. ¿Cuántos cristianos hicieron el sacrificio total de ser mártires en esos primeros años? Los historiadores calculan que en los primeros 300 años de la historia del cristianismo, cuando el Imperio Romano tenía como ilegal la religión cristiana, en esos primeros 300 años antes de la conversión del primer emperador romano, Constantino, alrededor de 1 millón de cristianos fueron matados por el Imperio Romano. Si no fue César, fue otro de esos emperadores romanos. Famosamente, un grupo grande de soldados romanos en esos primeros siglos se hicieron cristianos. Pero
son soldados de un ejército donde oficialmente el dios del ejército o los dioses del ejército son los dioses del régimen político romano. Entonces, mi ejército me dice que yo tengo que adorar a los dioses falsos, pero yo creo en Jesús. Yo he conocido a Jesús. Yo he visto cómo Jesús cambió a mi esposa, cómo Jesús cambió la vida de mis suegros o mi amigo que también es soldado. Yo me comprometo con Jesús también. Yo me quiero bautizar también, como las que se bautizaron anoche. Anoche en Mount Carmel High School, 2 maestras de nuestro management de las primarias aquí en Benque Viejo y Pueblo y Aldeas, 2 maestras se bautizaron anoche. Pues esas maestras públicamente dijeron: voy a seguir a Jesús todos los días hasta la muerte. Y yo les pregunté, ¿verdad? ¿Están dispuestos a sacrificar todo? ¿A morir al viejo yo? ¿A comprometerse con Jesús? ¿A ser cristianas católicas toda la vida? Y dijeron que sí. ¿Están arrepentidas de sus pecados? Sí, sí, Padre, estamos arrepentidos. Y entraron en la fe. Pero probablemente a esas 2 maestras nadie las va a crucificar. Pero a esos 6,000 soldados que fueron descubiertos viviendo la fe cristiana a escondidas dentro del ejército romano, a los 6,000 cristianos, soldados, los crucificaron a cada uno de ellos. 6,000 cruces ustedes, 6,000 crucifixiones. El César en ese tiempo quiso hacer un escarmiento con esos soldados para que nadie jamás de mi ejército se haga cristiano otra vez. Puso una cruz cada 100 metros, cada 100 yardas, desde Jerusalén hasta Roma. Una cruz, otra cruz, otra cruz. Era inevitable que todo el pueblo que vivía en estas tierras vieran ese terrible crimen y abuso. Pero aquí mando yo, decía ese César, y aquí me adoran a mí. Y yo necesito la fidelidad absoluta. Eso es la definición de un régimen totalitario. Necesito controlar sus mentes, sus corazones, incluso su fe, incluso su alma. Eso fue el control que quería tener el César sobre sus súbditos. Y los soldados de aquellos también dijeron: no me rajo, soy hijo de Dios Padre, no voy a negar que mi vida ha cambiado, no voy a negar que soy hijo del Padre porque lo soy en mi ser. Soy el hermano pequeño, hermano menor de Jesucristo, he recibido al Espíritu Santo, creo en la Virgen María por quien Jesús vino al mundo, creo en la crucifixión y la resurrección de Jesús. Cosas que nosotros decimos en el credo, que con orgullo santo vamos a decir ahora cuando recitamos el credo nosotros esta mañana. Esas cosas, los 6,000 soldados dijeron esas mismas cosas con su sangre. Con su sangre dijeron: creo en la resurrección de Jesús. Uno tras otro, golpe tras golpe de ese mazo. Creo en Jesucristo. Creo en la Virgen María por quien Él vino a la tierra. Creo en su muerte, creo en su pasión y su muerte y su descenso al lugar de los muertos. Y creo en su resurrección. Creo en su resurrección. La sangre que se derramó en esa historia, en ese día trágica y gloriosa del cristianismo, la sangre que empapó la tierra de kilómetro tras kilómetro, de milla tras milla, en esas carreteras romanas. Esa sangre es tan elocuente como las palabras de la palabra de Dios. Aquí aprendemos de la resurrección de Jesús, pero de la crucifixión de Pedro también aprendo de la resurrección de Jesús, quien dijo, cuando lo iban a crucificar a él, dijo: no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor Jesús. Háganlo de otra forma más difícil, más diferente.
y lo crucificaron boca abajo a Pedro. La sangre de Pablo, que fue decapitado, habla elocuentemente y dice, Jesús resucitó. La sangre de Andrés, que también fue crucificado, pero en una cruz en forma de X. La sangre de Andrés, San Andrés, apóstol también, grita al cielo, Jesús resucitó. Bartolomé fue despellejado lentamente, lo torturaron quitándole la piel ustedes. Poco a poco le quitaron la piel a San Bartolomé, apóstol, y lo estaban haciendo, y su sangre estaba empapando las manos de los verdugos, y su sangre gritaba, Jesús resucitó. Y así con todos los mártires, toda la sangre de todos los mártires gritaba, Jesús resucitó. Y luego a la tierra nueva llegó la Eucaristía, llegó la palabra de Dios, llegó la fe cristiana a la tierra nueva del mundo nuevo, hace apenas 500 años. Ya España tiene 2000 años de cristiano. Nosotros somos hijos pequeños en la Iglesia Católica, solamente tenemos 500 años de ser cristianos. Pero llegó la fe aquí, y algunas personas rechazaron la fe, y otras personas aceptaron la fe, como es el día de hoy en día, como es el caso de hoy en día. Algunas personas en Benque Viejo rechazan la fe, otras personas aceptan la fe, la santa fe que requiere sacrificios. No nos engañemos, ¿verdad? La santa fe requiere sacrificios. Algunos de ustedes tienen a sus seres queridos en la cama ahorita. No quisieron hacer el sacrificio. Ojalá que ustedes convenzan a esos seres queridos, porque son tan queridos, que vayan a misa en la tarde, o que vayan a misa a las 10 de la mañana aquí en el Benque, aquí abajo en Nuestra Señora del Carmen. Ustedes que nos están mirando por televisión, la fe cristiana, si la aceptas, te obliga a hacer sacrificios a cada uno de nosotros. Que no nos asuste eso, que nos emociona esta realidad. Que nos emociona esta realidad. Quien es cristiano tiene que sacrificarse. Pregúntenle a las maestras que se bautizaron anoche. Ellos murieron. Suponiendo que no muchos de ustedes estuvieron en esa misa, les voy a repetir algo que dije anoche. A una de esas maestras, se llama Sadie, ya va a estar famosa la Sadie. Y Yanni es la otra, para que sean famosas las dos. Sadie, la maestra Sadie, yo la conocí en un cementerio, apropiadamente. Estábamos ahí nosotros dos esperando a un cadáver de una persona que se iba a enterrar. Yo venía de haber celebrado la misa, y yo llegué antes que llegó el cadáver, y ella ya también llegó temprano y no había más gente. Entonces comenzamos a hablar. Y en ese cementerio, ella me pidió algo, que ayer anoche vimos el fruto de esa petición. Ella pidió ser bautizada, pidió ser hija de Dios, pidió poder llegar a ser cristiana católica para poder tomar la Santa Comunión. Pero yo le expliqué en el cementerio que al pedir eso, mija, estás pidiendo un cambio de vida. Estás queriendo decir que quieres morir al viejo yo, morir al pecado, morir a todo lo que no aguanta el rostro sagrado de Jesús. Pues ella dijo que sí. Ella dijo que estaba dispuesta a sacrificar ese viejo yo, a morir al pecado, a morir a todo lo que no agrada a Jesús. Ese sacrificio que ella dijo que estaba dispuesta a hacerla, es la condición para su vivificación, para su salvación. Pero lo mismo se puede decir con todos y cada uno de nosotros. Seguir a Jesús es decir, no voy a seguir al mundo. Seguir a Jesús es decir, no voy a seguir al diablo. No voy a seguir la carne. Seguir a Jesús es morir a todo lo que no aguanta el sol de Jesús, la luz resplandeciente de su rostro, la iluminación de Jesús. Hay cosas que hemos hecho en la vida que no aguanta el sol de Jesús, que no aguanta la luz de Jesús, y escondemos esas cosas de otras personas o de nosotros mismos o de Jesús
Pues esas cosas son las cosas que Dios quiere que sacrifiquemos para seguir celebrando la Pascua. Llegó la fe al mundo nuevo. Y 3 niños de la tribu de los tlaxcaltecos, en lo que ahora es el estado de Tlaxcala, en México. 3 niñitos, Juan, Antonio, y les voy a deber el tercer nombre, porque no me acuerdo ahorita el tercer nombre, pero 3 niñitos aceptaron la fe cristiana, de 8 a 12 años de edad. Aceptaron a Jesús, fueron convencidos por los misioneros franciscanos que Jesús los amaba y que Jesús había dado la vida por ellos y que Jesús los retaba a ellos también a no ser vengativos y a no ser violentos como los dioses de sus papás les habían enseñado que era bueno, ¿verdad? Y dijeron, no, pues vamos a renunciar a los dioses falsos, vamos a renunciar a todo lo que no es agradable a Jesús y vamos a aceptar a Jesús. Y aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Pero en el caso de Juan, lleno de celos por el Evangelio, lleno de alegría y de entusiasmo por el Evangelio, Juan llegó un día a su casa donde sus papás todavía creían en los dioses de los tlaxcaltecos, dioses semejantes a los dioses de los aztecas, ¿verdad? Que, por ejemplo, la serpiente con alas, una figura que nos recuerda de algo, ¿verdad? En la mitología, incluso occidental, ya no mitología indígena, en la mitología, ¿qué es una culebra con alas? Pues es un dragón, ¿no? El dragón es una figura en toda la mitología, en muchas culturas y en muchas religiones. Quetzalcóatl me hace pensar en un dragón, es una culebra con alas y culebra con plumas. Ese dios de los aztecas y dioses semejantes de los tlaxcaltecos pedían sangre humana, pedían sacrificios humanos, sabiendo Juan que eso no agrada a Jesús, que eso no puede coexistir en el corazón de nadie, sabiendo Juanito, el niño de 10 años, que sus papás estaban muy equivocados y perjudicándose por seguir creyendo en esos dioses falsos, Juan llegó valiente y rompió las imágenes, los ídolos de su papá. Llegó a su casa y tiró esos ídolos al suelo y rompió los ídolos de piedra que tenía su papá en el altarcito del hogar, allá en Tlaxcala. Papá mató a su hijo. Papá, su propio padre, mató a Juan por ese muestra de fe cristiana. Veneramos a Juan y a Antonio y a su compañero, 3 mártires niños de Tlaxcala. Los veneramos como los primeros mártires del mundo nuevo. Estamos hablando de medianos del siglo XVI. Ahí con San Juan Diego, ahí con San Felipe de Jesús, los primeros santos de la tierra nueva, la tierra de América. La fe cuesta, hermanos. La fe cuesta, o estás viviendo otra cosa ajena a la fe y no conoces la fe. A lo mejor nos engañamos por ratos pensando que es fácil ser cristiano. No pienso que Dios me está pidiendo nada, ningún sacrificio, ningún cambio. Ando bien, yo no necesito cambiar. No. Cuidado, porque al decir eso, tal vez estamos desconociendo incluso la misma santa fe cristiana que hemos heredado de Jesús. Pregúntate en tu vida, ¿cuál es el sacrificio que Dios quiere que hagas? La fe te pide que hagas ese sacrificio, ¿verdad? Tal vez es el sacrificio de ser más misionera o más misionero. Pero me van a criticar. Pero me van a decir que yo soy una santurrona. Que quién soy yo para decirles que tengan que ir a misa. Ve tú. Me van a decir, ve tú a la misa si quieres, déjame en paz.
ese es el sacrificio que Dios quiere que hagamos, que seamos misioneras en el mismo hogar, con los nietos que no quieren despertarse, porque pasaron toda la noche viendo el Facebook o peores cosas en sus camas, a veces debajo de la cobija estaban ahí, y mamá más o menos sabiendo eso, los deja para no oír los gritos, porque quitas una pantalla de un niño hoy en día y vas a escuchar unos gritos, porque es una adicción, ¿verdad? Es como quitar la mota de un adicto de marihuana, quitar una pantalla de algunos niños. Y mejor, mamá, deja la pantalla con el niño y que viva su vida y que ya no quiero lidiar con ese niño. Y el día siguiente, ¿querrá levantarse para la misa? Pues no. Entonces, a veces, aceptar la fe cristiana es aceptar ser luchadora y hasta peleonera o luchador en favor de la salvación de mi ser querido. Bueno, la fe de Juan y Antonio y sus compañeros mártires, esa fe me motiva. La fe de, ahora sí, un santo mexicano más moderno, apenas del siglo pasado, San José Sánchez del Río, que lo mencionamos ayer en la letanía de los santos en la misa de anoche. San José Sánchez del Río, 14 años de edad, y no vivió hace 4 o 5 siglos, vivió hace 100 años, 100 añitos, pero a los 14 años de edad él dijo que viva Cristo Rey, y los verdugos federales, los soldados, ahora sí ya no romanos de la antigüedad, sino federales del Ejército Federal de México, lo mataron lentamente durante el transcurso de varios días, torturándolo a los 14 años de edad, porque él dijo: tengo fe y no renuncio a la fe. Cristo vive, Cristo ha resucitado, y lo mataron por eso. Hermanos, esta linda mañana, el sol se está levantando, van a gozar con un desayuno familiar al rato después de esta misa. Gracias por hacer este pequeño sacrificio ustedes. Gracias por su fe. Gracias porque ustedes también dicen, no derramando su sangre, Dios quiere que no pase, que no llegue a ese extremo, pero con su presencia aquí en esta misa están diciendo: Cristo vive, Cristo vive. Les doy gracias a ustedes porque me están dando también un testimonio de que la fe cristiana es una cosa cierta y segura. Cristo vive, Cristo resucitó. Amén. Ahora sí, de corazón nos ponemos de pie para expresar esa fe. Expresemos esa fe de corazón, esa fe poderosa. Esa fe poderosa. Esta oración que vamos a hacer ahorita es una oración poderosísima, esta oración, porque te conecta con la iglesia de todos los tiempos, la iglesia del cielo, la iglesia que ya se salvó, la iglesia que ya está victoriosa con Jesús en el cielo. Esa parte de la iglesia está allá por esta oración, porque dijeron con su vida y con su sangre, dijeron lo que nosotros decimos ahorita: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, la
futuro. Amén. Por la fe, también confiamos que Dios nos oye y nos ama y quiere responder a nuestras necesidades. Entonces pedimos, Señor, en primer lugar, que incrementes la fe nuestra, porque nuestra fe es relativamente débil. Como dijo en la Biblia uno de los apóstoles también, Señor, dame más fe. Entonces, pidamos eso a ti, Padre. Roguemos al Señor. Pedimos, Padre, que también incrementes, que crezcas la fe de todos nuestros seres queridos, nuestros hermanos, cuñados, cuñadas, hijos, nietos, nueras, yernos, suegros, suegras, abuelos, papás. Que Dios aumente y crezca la fe de nuestros seres, de nuestros familiares. Roguemos al Señor. Pedimos, Padre, atrevidamente, incluso en este tiempo de duda, este tiempo de ateísmo, como un siglo único en la historia de la humanidad, pedimos que tú salves al pueblo humano y que nos des más fe a todos los seres humanos alrededor del mundo. Roguemos al Señor. Que nosotros tengamos una fe que se que se traduzca en obras de amor hacia el prójimo, en obras de misericordia hacia el prójimo. Roguemos al Señor. Por todas las intenciones de las personas que están en cama, que están enfermitos y que nos siguen desde sus camas a veces, o desde sus recámaras, o desde sus sofás ahí en sus hogares. Por sus intenciones de ustedes, roguemos al Señor. Y por todas las intenciones de ustedes que están aquí presencialmente esta mañana, roguemos al Señor. Pido por un niño que fue abortado y por todas las víctimas del aborto, sobre todo las mamás, pero también los bebés. Roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Cristo, óyenos. Espíritu Santo, óyenos. Ten misericordia. En sus hogares pueden tomar asiento y aquí ustedes también. Página 35. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este. Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos El vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. La vida tú nos la diste. Tómala, Señor, te pertenece, tuya es. Te presentamos el Vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y honra de su santa iglesia.
Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Los que nos siguen desde sus casas, les invito también que si pueden, que se arrodillen para participar en el momento más solemne de la misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Lorenzo y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Nos ponemos de pie. Con una fe resucitada, con nuestros corazones alzados hacia el cielo, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Déjense la paz de Cristo resucitado. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé digno que me hagas. Les recuerdo a los que nos están mirando desde sus casas que hagan en este momento una comunión espiritual. Inviten a Jesús a que entre en su corazón, mientras nosotros vamos a pedir por ustedes para que pronto puedan estar en misa presencialmente y poder tomar la Santa Comunión. página 105. Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni dolor, aleluya, el camino que trazó, aleluya, lleva al corazón de Dios, aleluya, su palabra sobre el mar, aleluya, es la calma y es la paz, aleluya, sobre el mar de corazón, aleluya, es la paz que da el amor, aleluya, sobre el agua del amor, aleluya, hoy te invita a caminar, aleluya, su tormenta es calmo, aleluya, en tu barca está el Señor, aleluya, el pecado y el dolor, aleluya, y a la muerte él venció, aleluya, una gran resurrección,
aleluya. No hay tristeza ni dolor, aleluya. Página 63. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a la iglesia santa que nació de tu sangre, de tu costado traspasado, para que renovada por los misterios pascuales puede llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el bien de sus familiares, una nota: no hay misa a las 8:30 en la parroquia esta mañana, pero sí hay a las 10. Entonces, para que ustedes hagan esas llamadas telefónicas, buena noticia, hay misa a las 10 en inglés y a las 6 de la tarde también en español, ahí en la parroquia del Carmen. Y pues a seguir celebrando la Pascua, a seguir celebrando, porque es una época, no es un día, es toda una época como la Cuaresma. Vamos a seguir celebrando la resurrección de Jesús. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz, aleluya, aleluya. Y ustedes dicen: demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Página 107. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni calma el corazón. Busca pronto tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor.
no ha nacido ni la más pequeña flor. Toma mi mano y cantemos unidos por el amor, en el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. I chose JP2 because I wanted the best. Because I wanted the best. I wanted to push Push myself harder. Challenge myself. to study the greatest mind. Western civilization. To soar to new heights. Break through barriers. Test the limits of what I thought I could do. Of what others What thought I others could do. thought I could To do. To truly truly live live my faith. Not Not just for myself, But for others. to be everything I was made to be. Because we're made for greatness. Because you are made for greatness.